el haber accionario de empresas privadas y se llevaría al ANSES a un profundo déficit. Y en el mejor de los casos, el sistema podría funcionar durante 3 años, luego de lo cual que Dios ampare a los jubilados. No vamos a permitir esa irresponsabilidad. Diputada. Bueno, se han dicho muchas cosas, así que vamos a ver por dónde empezamos. En primer lugar, me parece que acá hay que reivindicar el rol que está teniendo el Congreso. Y yo la verdad que no es la palabra madrugar, al contrario, la palabra es establecer agenda pública. Y que hoy tengamos la asignación por hijo, como bien hacía referencia el diputado Sigonia, tiene que ver con una lucha de muchísimos años, sobre todo de la líder de mi fuerza, que es Elisa Carrió, que en el 97 presentó la asignación universal para la niñez y que después de 10 años de estar cajoneado y no discutido, y que es más, una semana antes que la presidenta lo sacara por decreto, la presidenta dijo que no había recursos y que la oposición estaba jugando con la pobreza. Entonces, en realidad, esta reivindicación que viene hacia el diputado Sigonia sobre la asignación por hijo, lo cierto es que es una lucha histórica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto de país. Y nuestro concepto de país se basa en 2 pilares, que son los chicos y los adultos mayores. Y que hoy tengamos 40% de los chicos en situación de pobreza y un 80% de jubilados en situación de pobreza es una inmoralidad y una total injusticia. Porque sobre esa base es donde nosotros tenemos que construir un país. Entonces, si la discusión que acá estamos dando de fondo es sobre qué pilares construimos un país distinto. Y la verdad que yo, más allá de lo que hayan hecho otros gobiernos, lo cierto es que hemos pertenecido a la fuerza de Elisa Carrió, que fue quien es, por ejemplo, una de las que presentó un recurso para que se evitara el descuento del 13% en su momento. Fue quien reivindicó la asignación por hijo y quien hoy es una de las principales impulsoras de las jubilaciones. Y, a ver, cuando acá se planteaba que es una irresponsabilidad, el dictamen que presentó la mayoría tiene tres puntos. El primer punto es llevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil. Hoy se determinó en el Consejo del Salario establecer que va a ser 1.740, por lo tanto los jubilados pasarían a cobrar 1.460 pesos. El segundo punto tiene que ver con algo que es histórico y ya a esta altura la Corte se ha expedido una y otra vez. Hay 400.000 juicios iniciados. La justicia está abarrotada. Pasan 5, 6 años, 7 años, salen las sentencias y los jubilados no cobran la que por justicia, por la sentencia tendrían que haber cobrado. Si eso le sumamos, no solamente esos 400.000 jubilados, sino que el resto no puede acceder, obviamente, a hacer un juicio, tenemos una proporción muy grande de jubilados que hoy no tienen la actualización de sus saberes como corresponde, como bien lo indica la justicia según los casos el fallo Badaro y el fallo Sánchez. Ese es el punto que nosotros determinamos en el dictamen. Que se actualicen y se recompongan los saberes jubilatorios según estos 2 fallos, que ya lo dijo la justicia, no lo estamos diciendo nosotros. Ahora, y el tercer punto, digo para terminar, por favor. El tercer punto tiene que ver con la movilidad jubilatoria. A ver, que hoy logremos un cambio en el Parlamento y que podamos dar este debate no es un tema menor. Y acá se planteaba que muchos hemos votado en contra de la estatización de las FJP. Y hay que aclararlo. ¿Por qué votamos en contra de las traslados de las FJP? Aún nuestra fuerza, que siempre planteó que tiene que ser, que el sistema jubilatorio debe ser estatal. Y después vamos a ver hacia dónde vamos. Pero hoy el sistema jubilatorio debe ser estatal. ¿Y por qué nosotros nos planteamos en contra? Porque lo que veíamos viendo es que el superávit y el ANSES estaba siendo utilizado sistemáticamente para financiar al déficit del gobierno o a las necesidades que tuviera el gobierno. Y que ese traspaso de fondos iba a ser utilizado para eso. Y no nos equivocamos. Pero quiero aclarar por qué nos equivocamos. Porque no nos equivocamos porque, y yo tengo presentado las denuncias personalmente, porque estoy en la Comisión de Control de los Fondos y por lo tanto investigo y analizo los fondos. Hay casos, por ejemplo, cuando el actual ministro de Economía estaba como director del ANSES, permitió que el gobierno obligara al ANSES a comprar bonos que estaban mucho más baratos en el mercado, mucho más caros, generando un perjuicio a los jubilados de casi 400 millones de pesos. Si eso le sumamos que se empezó a financiar el gobierno con tasas de interés muy por debajo de la inflación, si a eso le sumamos que se le dio préstamos a determinadas empresas como Embrasud, EPEC, etcétera, que no pudieron devolver y que hoy están refinanciando, no nos equivocábamos. Ahora, no nos equivocábamos
en ese momento porque sabíamos que lo iban a utilizar para lo que lo terminaron utilizando. Y ahora, en la realidad en la que estamos, lo que tenemos es la posibilidad, aún con todas estas cuestiones, la posibilidad de aquellos superávit que existan, poder utilizarlos para que mejoren las jubilaciones. Si en su momento el traspaso de los fondos hubiese sido para mejorar la situación de los jubilados, la verdad que obviamente la situación hubiese sido distinta. Pero nosotros sabíamos que no era para eso. Y la realidad nos demuestra es que efectivamente esos fondos ni siquiera hay un solo proyecto o emprendimiento, ni siquiera hay un crédito con tasas blandas para los jubilados, para mejorar la situación de los jubilados con esos fondos. Entonces, lo que nosotros pensamos en el momento, efectivamente se cumplió. Y ahora lo que hay que dar es un paso, a nuestro entender, de emergencia, porque los jubilados están en una situación muy complicada. Hay que dar un paso de emergencia y busquemos las alternativas para que entre todos tengamos la mejor forma de hacerlo posible. No se va a diferenciar el sistema, no se va a colapsar el sistema por esta situación en particular. Al contrario, esta modificación va a dar la posibilidad de dar una situación mejor a los jubilados y aparte que nosotros rediscutamos entre todos cuál es el mejor sistema, jubilatorio y previsional de la Argentina. Ese va a ser el paso subsiguiente después de, obviamente, vamos a hacer el aumento. un pequeño corte, pero a mí me parece que la discusión se debería, en mi opinión, concentrar en este tema que yo les planteo para después del descanso, de la pequeña pausa que vamos a hacer. El ANSES, ¿le sobra plata? ¿La aplica para otra cosa? ¿Entraría en quiebra si se aplicara el 82? Es decir, yo les pediría que se concentren un poco en el ANSES, ¿no es cierto?, de ambos lados. Ya volvemos. Y ahora parecía que nos podíamos concentrar en el tema del ANSES, ¿no? Y yo lo que veo son como dos series de argumentos, ¿no? El diputado Cicoña dice, bueno, momentito, el ANSES tiene plata, pero para hacer el proyecto de la oposición, que sería el 82% ya, tendría que vender bonos en malas condiciones y además habría que pensar cuán sustentable es esta idea. Puede durar 2 años, 3 años, para el cuarto, chau, ¿no? Esta es la idea de Cicoña. La idea de Reyes es un poco, bueno, ¿para qué han usado lo del ANSES? El ANSES, teóricamente, son los fondos de los jubilados, ¿no? Pues se ha usado para aerolíneas, se ha usado para 20 cosas que no tienen que ver con los jubilados. Entonces, es cuestión de decirle al ANSES, muchachos, dedíquense a lo que tienen que hacer y va a haber plata. Ese resumir los argumentos importantes de los dos. No sé cuál quiere empezar de ustedes. A ver, ¿cómo, digamos, el ideal sería que después de esta fase del debate tuviéramos una idea más clara sobre el ANSES, precisamente, ¿no? Si usted me permite, doy datos del ANSES. Entre el primer semestre del 2008 y el primero del 2010, la recaudación del ANSES creció un 81,8%. Los salarios, en cambio, solamente crecieron en comparación un 48,7%. Y acá se da la paradoja de que con el sistema de la ley vigente de actualización de las jubilaciones, que guarda relación con el aumento de los salarios, pero a la vez con el aumento de la recaudación del ANSES, antes de los aumentos anunciados por la presidenta, la jubilación mínima estaba en 895 pesos. De haberse aplicado el mecanismo que pretendía la oposición, que era solamente el aumento de salarios, la jubilación mínima estaría en 554 pesos. Está en 895 y ahora con los últimos aumentos irá a 1000 y algo de pesos. Esto es una paradoja porque pareciera que nosotros somos los que estamos defendiendo la restricción Perdóneme, sí. diputado, ahí me queda una duda Diga. en esos números que da. Porque si uno toma en cuenta el parámetro promedio del aumento salarial, Sí. en el sector privado, el sector público, ronda los promedios un 24 a un 26, 27%. Usted está hablando, perdón, de los aumentos de este año. Sí, claro. Yo le estoy dando cifras de... El aumento salarial del año pasado. Precisamente antes de los aumentos de este año. Al mes de marzo, si mal no recuerdo, que es cuando se aplicó el aumento anterior, en septiembre se aplica el nuevo aumento. A ese momento, la jubilación mínima fue a 895 pesos y si se hubieran aplicado solamente los aumentos salariales y no también el aumento de la recaudación del ANSES, estarían en 554 pesos. Otros datos. Los gastos del ANSES representaban en el año 2004 un 5,6%
del Producto Bruto. Ese Producto Bruto era en ese año de 135.000 millones de pesos. En el año 2009, el gasto aumentó al 9,1% del PBI, pero de un PBI de 317.000 millones de pesos, más del doble del preexistente. Es decir, el mecanismo de funcionamiento del ANSES es altamente virtuoso. El ANSES tiene muchísimos recursos. No se malgastan esos recursos, no van a sostener empresas deficitarias. Sirven sí para, es decir, los fondos que son efectivamente del sistema deben generar ganancias. Esas ganancias se procuran, por un lado, por la inversión en bonos del Estado. Un dato muy interesante es que los bonos del Estado, lo tengo por acá, la inversión en bonos del Estado hecha por la ANSES, comparado con la que tenía en las AFJP, solo aumentó en el 1,5%. Pero le ha dicho María Fernanda Reyes que esa compra de bonos del Estado ha sido a precio menor de mercado. Yo no creo que sea así. Ha sido a los valores vigentes en su momento, generan las ganancias, los intereses y los aumentos, o no, si no los hay, que pueden sufrir en el mercado esos bonos, y otra parte va a parar a crédito para la actividad privada, lo cual permite también otro círculo virtuoso, y es el funcionamiento, el crecimiento de empresas argentinas que generan más trabajo argentino, que generan más aportes de esos trabajadores al ANSES, que generan ganancias, que generan un incremento del mercado interno. A mi entender, todo el sistema del ANSES es virtuoso. Ustedes dicen que es financiable el aumento. Sí, es claramente financiable por varias razones. En primer lugar, nosotros estimamos que este año va a haber un superávit del ANSES. Cuando digo el superávit del ANSES, digo la plata de aportes y contribuciones y aparte de impuestos, de cerca de 16.000 millones de pesos. Esta es una estimación que estamos manejando junto con una rentabilidad del Fondo de Garantía de cerca de 8.000 millones de pesos. Y si a eso le sumamos una posibilidad de un superávit fiscal de casi 40.000 millones de pesos, hoy estamos en condiciones claras de poder financiar esto, y esto también que se pueda financiar de aquí en adelante. Hay que aclarar varias cuestiones. Digo, en primer lugar, sí se están tomando títulos públicos a precios que están fuera de mercado. Esto se ha hecho y por eso están presentadas las denuncias, vuelvo a retirar. Y estos datos están presentados en el boletín oficial. No estamos inventando nada. Esto estaba tal cual presentado en el boletín oficial. En segundo lugar, el costo, que estamos hablando casi de 34.000 millones de pesos, que obviamente es dinero, es un costo considerable. Lo que sí esto puede llevarse adelante, ¿por qué puede llevarse adelante? En la Argentina tenemos, el principal empleador es el Estado, el principal empleador en negro. En negro, en sí, negro. Una paradoja, es el principal empleador en negro. Entonces, nosotros no solamente hemos presentado esto, sino también un proyecto que obliga a que las sumas no remunerativas que hoy está pagando el Estado sean pagadas, obviamente, en blanco. Pero no solamente esto, yo me parece que... Perdón, pero con lo cual, si se blanqueara ese porcentaje en sumas remunerativas, sería también para el presupuesto estatal una erogación, porque implicaría un aumento del presupuesto destinado al pago de salario. Sí, sí, claramente. Pero esto obviamente no es comparable después a lo que puede ser en aportes, digamos, el aumento que puede ser considerablemente en aportes. Ni hablar del mercado de trabajo en negro, que tenemos un 40% de trabajo en negro, que obviamente necesitamos incorporar esas contribuciones para que el sistema funcione. La pregunta acá es, en realidad la pregunta no, la afirmación es, si nosotros damos este aumento, desaparece el sistema, se colapsa. O se financia por 3 años. O se financia por 3 años. La realidad es esta. Yo creo que en la Argentina tenemos que ir por 2 pasos. El primer paso es la urgencia y la emergencia. Y la emergencia hace que tengamos que dar este aumento y que lleguemos al 82% de la mínima y la actualización de los saberes según Badaró y Sánchez. Y el segundo paso tiene que ver con la discusión sobre el sistema previsional. La discusión del sistema previsional, que recordemos que cuando se crean los sistemas previsionales, cuando se da lugar a la seguridad social en el mundo, el trabajo, cuando uno accedía al trabajo, accedía a la asignación por hijo, accedía a la obra social y accedía a la jubilación digna. En la Argentina y en el mundo, la posibilidad de acceder por el trabajo a toda esa red de seguridad social cada vez está más lejos. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a rediscutir es también cómo se financia el sistema. Si nosotros nos dicen, ¿ustedes cómo lo piensan? Nosotros pensamos con, obviamente, un sistema estatal, pero, por ejemplo, el gobierno ha incorporado las moratorias, ha incorporado a aquellos que, obviamente, que no tuvieron aportes. Bueno, esas jubilaciones deben ser pagadas por el Tesoro.
y aquellos que obviamente aporten al sistema deben tener acceso al sistema de reparto. ¿Y por qué? Porque tenemos que asegurar una jubilación universal.